Irene de Atenas, la emperatriz que gobernó en un mundo masculino. Prólogo, en la mujer que quiso sostener el peso de un imperio. Cuando pensamos en los tronos bizantinos imaginamos coronas, ceremoniales, disputas palaciegas y una burocracia extensa que hace de la corte un teatro de poder con reglas precisas. En ese escenario rígido y masculino, hubo una figura que rompió expectativas por insistente y por singular en Irene, nacida probablemente en torno a 752 en la periferia griega, que pasó de ser esposa de un emperador a regente y finalmente a proclamarse emperador por derecho propio. Su historia reúne todos los ingredientes del drama: ambición, piedad, intriga familiar, reformismo religioso, alianzas diplomáticas y una caída violenta. Fue artífice de la restauración iconográfica, manejó hombres que la odiaban y la adulaban por igual, y terminó expulsada y exiliada. Su biografía plantea preguntas sólidas sobre el género del poder, la legitimidad y los límites de la autoridad en una monarquía tardía que pretendía refugiarse en el ritual, pero que ardía bajo la presión de intereses materiales, y orígenes y llegada a la corte en la periferia que aprende el juego central. Irene, probablemente de familia de clase media alta de la región de Atenas o sus alrededores, no era princesa de linaje real, sino hija de un funcionario provincial. Su nombre de nacimiento, Irene Sarantapechaina, según las fuentes tardías, remite a un mundo donde la movilidad social era posible a través del servicio al palacio. Fue llevada a Constantinopla, donde, como muchas jóvenes de su condición, fue educada en la liturgia cortesana, en el manejo del ceremonial y sobre todo en las sutilezas políticas que permitían a una mujer pasar desapercibida a la vez que aprendía a influir. Su matrimonio con Leoncio Leo IV, hijo de Constantino V, en 769 la insertó en la dinastía isáurica que dominaba el trono. Leo IV era emperador desde 775. Su matrimonio con Irene no estuvo exento de cálculo. La alianza consolidaba apoyos, unía familias y, como en muchas cortes medievales, convertía a la esposa en instrumento y en actor político a la vez. Irene supo aprovechar esa posición. Tuvo acceso a redes de poder, a espacios de decisión y, quizá lo más decisivo, a la intimidad del sultán, donde la influencia cotidiana puede convertirse en política de Estado. Segundo, la esposa y la madre en ritual. Piedad y el rol de la Augusta. La figura de la Augusta en Bizancio no era meramente ornamental. La emperatriz presidía palios religiosos, intervenía en fundaciones, administraba el mecenazgo de iglesias y monasterios, ejercía patronato sobre mujeres de la élite y podía ejercer influencia en nombramientos discretos. Irene abrazó esos instrumentos con inteligencia. Fue conocida por su piedad y por mecenazgo, apoyó monjes iconófilos y promovió obras caritativas. Su devoción no era solo gusto personal, sino herramienta política. La iglesia podía ser amplificador de legitimidad, y el vínculo con los monasterios le proporcionó apoyos internos que luego resultaron determinantes. Como madre, su hijo Constantín VI nació en 771. Irene combinó el afecto con la planificación dinástica. En Bizancio, la maternidad imperial tiene consecuencias políticas directas a la crianza del heredero. Su tutela y la formación en la etiqueta y el mando son actos de Estado. La implicación de Irene en la formación de su hijo la colocó en una posición central cuando Leo IV murió prematuramente en 780. Tercero, la regencia mujer en el poder. Dique ante las facciones cuando Leo IV falleció 780. El trono quedaba en manos del joven Constantino VI, todavía menor de edad. La ley dinástica permitía la regencia, y Irene se convirtió en la regente oficial a la Augusta, que gobernaría en nombre del emperador niño. Su regencia, marcada por habilidad administrativa y por una política de alianzas, fue, desde el inicio, campo de tensions. Bizancio era estado de facciones de militares, eunucos, aristócratas provinciales y la jerarquía eclesiástica competían por poder e influencia. Irene supo balancear esos intereses durante años. Mantuvo relaciones con los generales fronterizos, afirmó la administración central y atrajo a su bando a eunucos y burocráticos de la capital. Pero gobernar como mujer significó también enfrentar sospechas de usurpación. Algunos la veían como sustituta legítima, otros como ambiciosa que no respetaba las fronteras de género. Ella respondió con una mezcla de prudencia ritual y firmeza práctica. La corte comenzó a aprender que la Augusta podía ser también la arquitecta de decisiones políticas efectivas. Cuarto, la restauración de los íconos en convicción teológica y decisión política. El conflicto religioso del siglo VIII, la iconeclesia, atravesó Bizancio con violencia. Desde el reinado de León III y sobre todo de Constantino V, la política imperial favoreció la eliminación del culto a las imágenes
como reacción a supuestos errores doctrinales y a presiones militares y fiscales. Irene, sin embargo, se inclinó por el culto de las imágenes iconoclai. Su postura no fue solo sentimental, implicaba un posicionamiento político estratégico, porque el partido iconófilo estaba estrechamente ligado a buena parte del clero y de los monasterios, instituciones con gran poder moral y popular. En 787 Irene presidió o apoyó fuertemente el Segundo Concilio de Nicea, que rehabilitó la veneración de imágenes como práctica legítima dentro de la ortodoxia. No fue simple restitución litúrgica. Significó reinstaurar aliados, socavar a adversarios que se apoyaban en la política iconoclasta y legitimar su propio gobierno con el aval eclesiástico. El concilio marcó su política religiosa como centro de su acción pública y la puso en vínculo directo con Roma y con sectores femeninos del panteón religioso que veían en las imágenes mediadoras valiosas. Crisis con Constantino VI en ambición filial y el precio de la autoridad. A medida que Constantino VI alcanzó la mayoría, la regencia de Irene se volvió incómoda para un heredero que quería ejercer su potestad. Las fuentes relatan tensiones crecientes. El joven emperador reclamaba autonomía, sonaban conspiraciones y las facciones se realineaban. La relación madre-hijo degeneró en pugna abierta. Irene intentó mantener la primacía política. Constantino buscó apoyos militares y llegó a oponer al partido iconoclasta a la regente en episodios que incluyeron concesiones y represalias. Este conflicto culminó en una violencia dramática en 797 a Constantino. Fue depuesto, encarcelado y cegado a instancias de la facción que apoyaba a Irene. Aunque las fuentes discuten la responsabilidad personal de la emperatriz en el acto, la escena es una de las más sombrías de su biografía. La madre que, por cálculo y por supervivencia política, termina eliminando la autonomía del hijo. ¿Fue acto de crueldad personal? ¿Fórmula extrema de una lucha por la continuidad del proyecto? La respuesta suele ser ambivalente. Fue tanto resultado de conspiraciones palacigues como expresión de una mujer que no quería ver desbaratarse la obra que había construido. Sexto, la proclamación como Basilius Antíturo. Ritual y transgresión simbólica tras la caída de Constantino VI. Irene hizo algo sin precedentes. Se proclamó emperador Basilios, y no simplemente emperatriz, consorte o regente. Adoptó títulos, símbolos y ceremonia equivalentes a los de sus predecesores masculinos. Esta decisión tenía carga jurídica y simbólica. En una monarquía sacralizada, la legitimidad pasa por ritos y por el reconocimiento eclesiástico. Irene buscó ambas cosas. Mantuvo el apoyo del patriarcado ortodoxo que había respaldado la restauración iconográfica y se esforzó en recrear la imagen de un soberano capaz de gobernar independientemente del género. La proclamación rompía convenciones, generó extrañeza en cortes vecinas y alimentó interpretaciones diversas, desde la indignación misógina hasta el asombro burocrático. Más aún, en su figura estimuló a actores externos a reconsiderar la naturaleza del poder imperial. No es casual que en 800, cuando el Papa coronó a Carlomagno, algunos contemporáneos cristianos occidentales apuntaran a la anomalía de que una mujer ocupase el trono de Constantinopla como pretexto para manifestar la vacancia del Imperio Oriental. Aunque esa lectura es simplista, muestra que Irene había reconfigurado el debate sobre la legitimidad imperial en Europa. Séptimo, política exterior y diplomacia entre Roma, Carlomagno y los enemigos fronterizos. La política exterior de Irene fue compleja. Buscó reconocimiento y alianzas. Trató de maniobrar entre las potencias emergentes. En particular, mantuvo contactos diplomáticos con Roma y con la corte franca de Carlomagno. Hubo propuestas matrimoniales y conversaciones que apuntaban a una alianza dinástica con el rey franco, con la idea de casar a Carlomagno con Irene o con su hijo. En hipotéticos arreglos, circuló como posibilidad para recuperar prestigio y para sellar acuerdos que contrapesaran las amenazas persas y árabes. Al mismo tiempo, la frontera oriental siguió siendo motivo de tensión a los búlgaros, los árabes y los límites del Danubio exigieron gestión militar y recursos. Irene alternó negociaciones, pago de tributos y campañas defensivas, según la lógica fiscal y estratégica del imperio. Su figura como basileia influyó en las plazas diplomáticas. Algunos la respetaron por su capacidad para mantener estabilidad interna. Otros, sin embargo, se aprovecharon de su debilidad percibida para presionar. Octavo, el golpe de 802, la caída de la emperatriz y la lógica palaciega, a pesar de su habilidad. Irene tenía enemigos poderosos en la aristocracia militar, y ciertos sectores burocráticos resentían su favoritismo a eunucos y a funcionarios civiles. La élite provincial veía con recelo la centralización de su patronazgo. En octubre de 802, Niceporos, posteriormente Nicephorus y Logotheris, aileto fiscal y destacado oficial, encabezó un golpe que depuso a Irene. Fue una operación rápida. La emperatriz fue arrestada
despojada de su título y exiliada a la isla de Lesbos, donde murió al año siguiente, 803. La caída no fue solo venganza personal, fue triunfo de una coalición interesada en reorganizar la fiscalidad, limitar la influencia eclesiástica en lo político y restaurar una clase militar que asegurara la defensa externa. Irene pagó el precio de su centralismo reformador y de enemigos que nunca se reconciliaron con su condición femenina en la cúspide del poder. Noveno, la memoria histórica, andemonización, recuperaciones y el sesgo de las fuentes. Las crónicas medievales que narran la vida de Irene, escritas en buena medida por monjes iconófilos y por cronistas masculinos, no son neutras. Muchas la pintan como ambiciosa, usurpadora o incluso malvada. Otras reconocen su piedad y su labor en pro de la ortodoxia. El problema historiográfico es que las fuentes antiguas combinan prejuicios de género, conflictos doctrinales iconoclastas contra iconófilos y agendas políticas. Por eso la interpretación moderna necesita filtrar al reconocer su decisión ética de restaurar imágenes, valorar su manejo administrativo y diplomático, pero criticar la crueldad de su política interna, incluida la ceguera de Constantino. La figura de Irene ha sufrido rehabilitaciones. Algunos estudiosos destacan su capacidad para gobernar, su talento diplomático y su contribución a la estabilidad institucional. Otros señalan la fragilidad del orden que dejó y las tensiones que su estilo de gobierno exacerbó. Ambas lecturas son necesarias para entender una mujer que no fue solo víctima ni heroína, sino gobernante con recursos y límites humanos. Lecciones políticas en género, legitimidad y los límites del poder absoluto. La biografía de Irene enseña varias cosas sobre el poder. Primero, que la legitimidad no es únicamente una cuestión legal, es ritual, simbólica y depende de apoyos sociales y eclesiásticos. Irene lo entendió y lo ejerció hasta las consecuencias extremas. Segundo, que el género condiciona la percepción del ejercicio del poder. Una mujer que asume atributos tradicionales del basileos provoca reinterpretaciones y resistencias que pueden traducirse en maniobras políticas. Tercero, que el centralismo reformador, cuando choca con intereses establecidos, termina acumulando enemigos peligrosos. Irene restauró la ortodoxia, reformó redes y favoreció a una burocracia nueva, pero su habilidad para contener a los generales y a la aristocracia fue limitada. Epílogo, la emperatriz que quiso rehacer lo religioso y lo político. Irene de Atenas se inscribe en la historia como figura contradictoria, devota y calculadora, patrocinadora de la fe y líder capaz de actos brutales, reformadora y finalmente caída. Fue la mujer que intentó preservar la continuidad imperial mediante una política religiosa que reparara la legitimidad del trono. Fue también la que aspiró a instaurar una nueva arquitectura de poder que situara a la capital como centro cultural y teológico. Al final, su destino muestra la precariedad de la autoridad que no encuentra asentamientos sociales amplios, ni la piedad, ni la liturgia, ni la coronación bastaron para garantizarle un reinado indefinido. Legado cultural y político. La restauración iconográfica de Irene tuvo efectos duraderos. El Concilio de 787 marcó un precedente decisivo para la ortodoxia oriental y la defensa del culto de las imágenes en la tradición bizantina. Su breve ejercicio como basileos alimentó debates teológicos, ceremoniales y políticos que cruzaron siglos. Para la historia del género en el poder, Irene es figura ejemplar. Probó que una mujer puede ejercer el poder supremo con instrumentos estatales, pero también que su ejercicio reabría viejas heridas culturales sobre la adecuación o no de las mujeres en los puestos culminantes. Cierre definitivo entre la corona y el exilio. Irene murió en el exilio, en una isla frente a la costa Igía, lejos del esplendor palaciego que había llegado a encabezar. Su biografía no concluye en la tragedia personal, continúa en la disputa historiográfica sobre lo que significa gobernar en contextos patriarcales, y sobre el conflicto entre convicción religiosa y cálculo político. Fue, a la vez, arquitecta de reconciliaciones teológicas y víctima de la lógica palaciega que no toleró su modo de hacer Estado. Al recordar su nombre conviene no reducirla al estereotipo. Irene fue gobernante con ambición y límites, mujer que impuso su voluntad en una trama que no estaba preparada para aceptarla sin resentimientos. Su paso por el trono dejó lecciones que aún hoy resuenan en nuestra sociedad. La política necesita apoyos materiales y simbólicos, y el cambio, por profundo que sea, exige equilibrar carisma, instituciones y alianzas sociales. Así que, si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo significa mucho.